Bien, vamos a resolver del ejercicio 93 de diferencia de cuadrados del libro de álgebra de Baldor, los ejercicios 15 al 21. Para esto vamos a empezar resolviendo el número 15, que dice así: tenemos a la 10 menos 49 por b a la 12. Entonces, para hacer la factorización, le sacamos raíz cuadrada al primer término. Tenemos a la 10 y nos quedaría a la 5. Sacarle raíz cuadrada a algo así es como dividir el exponente entre 2. Si aquí dice 10, por eso me quedó a la 5. Luego le saco la raíz cuadrada al 49. 7 por 7 me da 49. La raíz cuadrada de b a la 12 sería b a la 6. Luego le pongo el signo más aquí y lo multiplico por su diferencia, es decir, a la 5 menos 7b a la 6. Este sería el resultado para nuestro ejercicio número 15. Continuando, vamos con el ejercicio 16 de diferencia de cuadrados perfectos y tenemos 25 por x al cuadrado y a la cuarta menos 121. La factorización sería 5 por 5 me da 25, x a la 2 sería x, y a la 4 sería y a la 2, luego la raíz cuadrada de 121 sería 11, entonces le pongo signo más y pongo lo mismo pero con signo menos por la regla de factorización. Entonces me quedaría mi resultado de esta forma para este ejercicio número 16. Vamos con el 17 y tenemos 100 m al cuadrado por n a la cuarta menos 169 por y a la 6. Entonces saco la raíz cuadrada de 100, sería 10 m por n al cuadrado. Ahora voy a sacar la raíz cuadrada de 169. Y aquí sería 13, es decir, 13 y a la 3. Ahora esto le pongo un signo más y lo multiplico por su diferencia, es decir, 10 por m por n al cuadrado menos 13y a la 3. Este sería el resultado de nuestra factorización de este ejercicio. Vamos ahora con el ejercicio número 18, que dice que tenemos a al cuadrado, m a la 4, n a la 6 menos 144. La factorización sería raíz cuadrada del primer término, sería raíz cuadrada de a al cuadrado, sería a, de m a la 4 sería m a la 2, de n a la 6 sería n a la 3. Luego le sacamos la raíz cuadrada a 144, sería 12, es decir, 12 aquí, y le ponemos signo más y lo multiplicamos por lo mismo pero con signo menos, es decir, a por m al cuadrado por n al cubo menos 12. Este sería la factorización para este ejercicio número 18 por diferencia de cuadrados. Vamos con el 19 y tenemos 196x al cuadrado por y cuarta menos 225z 12. Entonces, raíz cuadrada de 196, ¿cuánto sería? Sería, a ver, 16 por 16, no. 14 por 14, sería 14. 14 aquí, x por y a la 2, y la raíz cuadrada de 225 sería 15. Entonces es 15 z a la 6. A este le pongo signo más y lo multiplico por lo mismo pero con signo negativo, es decir, 14xy cuadrada menos 15z6. Este sería el resultado para nuestra factorización del ejercicio 19. Vamos ahora con el ejercicio 20, que dice
256a a la 12 menos 289b a la 4 m a la 10. Entonces, la raíz cuadrada de 256, ¿cuál sería? ¿Qué número multiplicado me da los 256? A ver, vamos a ver. Es 256 raíz cuadrada. A ver, raíz cuadrada de 256 sería 16, que multiplica a la 6, y la raíz cuadrada de 289, vamos a ver, 289 sería 17, el coeficiente. La raíz cuadrada de b a la 4 sería b a la 2, m a la 10 sería m a la 5. Esto con signo más y lo multiplicamos por lo mismo pero con signo menos, es decir, quedándonos así, menos 17 b al cuadrado m a la 5. Este sería el resultado de nuestro ejercicio número 20. Vamos ahora con el 21 y último de esta serie de ejercicios que estoy resolviendo, y sería 1 menos 9 a cuadrado b por b a la 4 por c a la 6 por d a la 8. Le saco la raíz cuadrada al primer término, es 1, la raíz cuadrada de 9 es 3, raíz cuadrada de a cuadrado sería a, raíz cuadrada de b a la 4 sería b a la 2, raíz cuadrada de c a la 6 sería c a la 3, y raíz cuadrada de d a la 8 sería d a la 4. Esto con signo más, y lo multiplicamos por lo mismo pero con signo menos, quedándonos así, de esta forma, la diferencia de cuadrados perfectos. Entonces este sería nuestro resultado de la factorización. Si tienes alguna duda, recuerda, puedes dejarla en la caja de comentarios y yo te la contestaré a la brevedad posible. Nos vemos en una siguiente clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.